Muy bien. Ya estamos en el aire. Muy buenos días con todos ustedes. El Centro de Estudios Liberales le da la bienvenida para reencontrarnos en una ocasión muy especial en su programa A Tres Voz. El día de hoy tenemos el placer y el honor de compartir esta interesante conversación con un analista muy importante en el mundo de habla hispana. Estamos hablando del profesor Carlos Malamud. Carlos Malamud es investigador principal del Real Instituto Elcano, un think tank muy influyente en España, y es además catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Además, Carlos Malamud es miembro de la Academia Nacional de la Historia de Argentina, ha sido seleccionado como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes, según S-Global. Carlos Malamud escribe para diarios muy importantes como El País de España, El Clarín en Argentina y el diario digital eleconomista.es. Ha sido profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y el profesor Carlos Malamud además combina su trabajo de la docencia y de historiador con el de analista político y de relaciones internacionales de América Latina. Precisamente yo tuve el placer de compartir aula con el profesor como su estudiante ya hace un poco más de una década en la Universidad Internacional de Andalucía, justamente en el módulo de América Latina. Carlos Malamud es oriundo, además del país de Alberdi, Sarmiento y, cómo no, Jorge Luis Borges. Profesor Carlos Malamud, buenos días aquí en Perú, buenas tardes allá en España. Buenos días para toda la audiencia, buenas tardes para mí. Es un gusto, Jorge Luis, estar otra vez contigo y sobre todo compartir esta charla con una audiencia tan importante como la del Perú. Muchas gracias, profesor, más bien por su participación y asistencia. Lo convocamos el día de hoy para tratar un tema que está siendo medianamente inadvertido por la prensa, y esto debido a la coyuntura, ¿no? Vivimos en medio de una crisis sanitaria ocasionada por un virus letal como el COVID, ¿no? La COVID-19. Y este tema tiene que ver con la conformación o la reorganización de movimientos de izquierda en América Latina, que tuvo como punto mucho más elocuente de expresión una reunión que se dio el año pasado, en julio, si no me equivoco, para dar inicio a un grupo denominado el Grupo de Puebla, conformado por personalidades de la izquierda y expresidentes de la misma tendencia. Queríamos conversar, profesor, con usted para que nos explicara un poco cuál es el origen o la naturaleza de este grupo y si esto configura un nuevo mapa político en la región. Bueno, como bien decía Jorge Luis, esto se empieza a gestar a mediados del año pasado, en torno a julio se celebra la primera reunión. El objetivo es poner de relieve o poner en común distintos puntos de vista de fuerzas que se reivindican en este momento a sí mismas como progresistas. Y esta palabra progresista de algún modo intenta enmascarar, por decirlo de alguna manera, o dar una pátina de respetabilidad a fuerzas que hasta hace muy poco se reivindicaban como bolivarianas o inclusive de izquierda, ¿no? Es decir, está claro, no solamente de la perspectiva de la izquierda, sino de la opinión pública en general, que el llamado Foro de Sao Paulo está totalmente desprestigiado, sobre todo por una parte importante de quienes lo integraban. Está también claro que la institución que había sido creada para potenciar el bolivarianismo o el chavismo a nivel regional y que de alguna manera encarnaba el proyecto hegemónico, lo que quería ser el proyecto hegemónico cubano-venezolano, que era el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, también está pasando una profunda crisis y que inclusive las instituciones emblemáticas de la integración regional surgidas en la primera década del siglo XXI, como UNASUR, por ejemplo, pero también la CELAC, estaban en una situación más o menos semejante. Hoy
de todas estas, la única que está en un estado de cierta actividad es la CELAC, sobre todo a partir de que México ocupara la presidencia pro tempore, que la ocupó precisamente con el compromiso de resucitarla de alguna manera, por decirlo de una forma muy coloquial, ¿no? Entonces, la cuestión de fondo es, ¿estamos frente a una reconfiguración del mapa político en la región? No, no. Dos consideraciones. La primera, en América Latina esta tendencia a formar clubs partidarios, ideológicos, etcétera, está siendo bastante común. De hecho, con anterioridad al surgimiento del Foro de Sao Paulo, los presidentes de Chile y de Colombia, Piñera y Duque, habían lanzado su proyecto del Prosur, que era la iniciativa que pretendía reemplazar a UNASUR. UNASUR estaba en una parálisis, sobre todo como consecuencia de la crisis venezolana, del papel lamentable que había tenido Ernesto Samper como secretario general de la organización, un papel totalmente sesgado en favor de Venezuela, y luego de la parálisis que supuso el ejercicio, por llamarlo de alguna manera, de la Secretaría por parte de Bolivia. Entonces, todo eso generó la necesidad de reemplazar a UNASUR por algo más concreto. PROSUR pretendía hacer de alguna manera el relevo. Pero esto tampoco ha terminado cuajando. Es verdad que como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pues hubo algunas reuniones virtuales de presidentes de América del Sur que no incluían únicamente a los miembros de PROSUR, pero PROSUR tomó la iniciativa. Es decir, por un lado, el Foro de Puebla no es una cosa novedosa desde la perspectiva de aglutinar gente de un mismo polo político o ideológico. Pero en el otro lado tenemos también que América Latina es una región sumamente fragmentada y como consecuencia del intenso ciclo electoral que tuvo lugar entre 2017 y 2019, también muy heterogénea, ¿no? Entonces, ¿qué pretende el Grupo de Puebla desde esa perspectiva? Pues ser la voz o dar voz a un grupo de grupos políticos, de partidos políticos que se habían quedado sin expresión y se habían quedado sin expresión porque en buena parte de los lugares donde durante muchos años habían ostentado el poder, lo habían perdido. La cuestión es que inicialmente esto era una especie de club de expresidentes, expresidentes bien que formaban parte del ALBA o que estaban próximos al ALBA, o ministros de Exteriores u otro tipo de ministros que se habían sumado a esta iniciativa. Lo que ocurre es que desde diciembre del año pasado, este club se vio reforzado por la presencia de Alberto Fernández, que inicialmente era un candidato miembro, pero ahora es el presidente miembro, que evidentemente dotó de un mayor protagonismo a este Grupo de Puebla. Es decir, sin la presencia de Alberto Fernández, el Grupo de Puebla sería una cosa, con la presencia de Alberto Fernández, el Grupo de Puebla es otra cosa totalmente diferente. Profesor Malamud, ok, profesor, quería hacerle una consulta. Quiero saber si primero mi compañera Luz Abarca ya entró. Sí, hola, ¿Qué hola tal, Luz? Jorge, ¿cómo estás? Bienvenida, Luz. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas Buenas tardes. tardes por allá. Buenos días, Luz. ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está, profesor? Un gusto iniciar esta conversación también con usted. Igual darle la bienvenida a este espacio, ¿no? Le hago la pregunta al profesor Malamud y ya Luz nos puede acompañar en la conversación. Profesor Malamud, quería plantearle una consulta. Cuando usted habla del fraccionamiento político, ¿no? Hace poco leí también un artículo de un compatriota suyo, un analista, Andrés Oppenheimer,
que más o menos avisoró la conformación de 3 bloques en América Latina a partir de la creación o de la emergencia de este Grupo de Puebla. Uno, por ejemplo, que estaba liderado por países de derecha o centro derecha. Allí vemos a Colombia, por ejemplo, vemos a Brasil, últimamente quizá Bolivia y medianamente Ecuador y Perú. Luego está el grupo liderado precisamente por el Grupo de Puebla. Estamos hablando de expresidentes o de una izquierda progresista, como usted la ha llamado, ¿no? Entre comillas, y un bloque liderado por los países de gobiernos autoritarios o claramente dictatoriales, como Cuba, Venezuela o Nicaragua. ¿Usted también distingue la conformación de estos 3 bloques divididos a partir de la creación del Grupo de Puebla? No, yo creo que la situación es mucho más compleja, ¿no? Es decir, cuando hablo de fragmentación, hablo de que la región está muy dividida, y no dividida en 2 bloques como podía ser en el pasado, entre chavismo y antichavismo, que tampoco lo estaba, no era exactamente así, y ahora tampoco creo demasiado en estos 3 bloques, ¿no? Es decir, primero, ¿por qué el Grupo de Puebla se denomina Grupo de Puebla? Se denomina Grupo de Puebla de alguna manera como una concesión o un homenaje a Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de izquierdas del país más poderoso de la región, el segundo país después de Brasil, pero el país más poderoso desde la perspectiva de la izquierda, con un gobierno afín, y evidentemente la idea era darle a López Obrador un papel protagónico en este esquema. Lo que hay que decir, que no lo señalé en su momento, que el gran ideólogo de la concepción de este Grupo de Puebla y el dinamizador de la misma iniciativa es Marco Enrique Sominami, un chileno, candidato en varias ocasiones, pero frustrado y sin demasiado éxito, por no decir ningún éxito, a presidente de un partido propio, ¿no? Es decir, y Marco Enrique Sominami se quiso convertir de alguna manera en el vocero, en el portavoz de esta expresión, y es el que hizo todo el trabajo de aglutinar a todas las voces que hoy conforman ese grupo de Puebla. Pero es que la situación es más compleja. Antes hablaba también de fragmentación por un lado, pero de heterogeneidad por el otro. Es decir, si tenemos en cuenta que hoy, por ejemplo, en América Latina, por primera vez desde la transición, hay un gobierno de extrema derecha, algo que nunca había ocurrido en América Latina desde los años 70, 80 en adelante, sacando las dictaduras militares o por lo menos algunas dictaduras militares. Pero, en segundo lugar, tenemos otro hecho curioso, y es que en los 2 países mayores de la región, como son México por un lado y Brasil por el otro, y pese a que los presidentes están en las antípodas políticas e ideológicas, ambos 2 tienen muchos puntos en común a partir de un manejo populista del poder. Entonces, si nosotros dividimos en 3 grandes bloques, corremos el riesgo de perder un poco qué es lo que ocurre en realidad en toda la región. Antes hablaba de López Obrador, al que querían darle un gran protagonismo en el Grupo de Puebla. Pero ¿qué pasó? Que esto no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque en realidad a Andrés Manuel López Obrador la política exterior no le importa absolutamente nada. Desde su perspectiva, y lo dijo en la campaña electoral, la mejor política exterior es la política interior. Y si a él lo dejaran, si por él fuera, el mundo no existe. Lo único que existe es México, ¿no? Y de hecho, bueno, ahora es mucho más complicado como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero hasta que esta estalló, nunca había salido de México. Nunca viajó más allá de las fronteras, lo hizo antes, pero desde que es presidente, ni siquiera fue, y lo habían invitado especialmente, a las cumbres de la Alianza del Pacífico, donde México había jugado desde su creación un país, junto con Perú, Colombia y Chile, un país importante. Luz. Sí, claro. Profesor Carlos, ¿cómo tendríamos que entender en este contexto, en todo caso,
proceso de integración en América Latina, ¿no? Entendiendo, y es más, he estado revisando algunas entrevistas suyas y hacía mención al ALBA, a la UNASUR, a la CELAC, ¿no? Y ahora en este contexto de pandemia, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir es que en realidad el proceso de integración regional en América Latina está en crisis. Y una crisis profunda, muy, muy marcada. Y esto ha implicado de alguna manera que las instancias de integración regional no han dado las respuestas adecuadas frente a la pandemia. Es decir, ninguna de las instancias de integración regional, aquellas que podían hacerlo o inclusive aquellas que sin tener competencias específicas como Mercosur o la Alianza del Pacífico, han dado los pasos necesarios. Pero tampoco han funcionado los mecanismos de concertación o cooperación que se podían haber habilitado ad hoc para esto. Por ejemplo, en África, cuando en Egipto se planteó o se presentó el primer contagiado por el coronavirus, pues se reunieron todos los ministros de sanidad de la región para intentar dar respuestas comunes y concertadas. Esto en África. En América Latina no ha ocurrido nada parecido. Es verdad que se han tomado medidas convergentes cuando se han tomado, por ejemplo, a principios, mediados de marzo, prácticamente todos los países de la región, salvo aquellos negacionistas como Nicaragua, México o Brasil, empezaron a poner en marcha políticas de cuarentena, estado de excepción o de alarma, cierre de fronteras, etcétera, etcétera. Pero lo que es específica y concretamente un marco de cooperación, de concertación, de diálogo, es prácticamente inexistente. Y esto es así no solo porque las instancias de integración regional están en crisis. Antes, Luz, a una pregunta inicial de Jorge, planteaba la parálisis que afecta en este momento a organismos como el ALBA, como UNASUR, inclusive a la CELAC, pero lo más lamentable es que no hay en este momento, y sobre todo cuando más se necesita, ninguno o ningún gobernante que esté pensando en términos regionales, en términos globales en la región. La COVID-19 ha supuesto de alguna manera una revalorización de lo público, de lo estatal. Revalorizar el Estado en América Latina no implica ningún misterio, es muy fácil, pero al mismo tiempo lo que hemos visto es una emergencia del COVID-egoísmo, del nacional egoísmo, que implica un resurgir del nacionalismo. Una especie de sálvese quien pueda, que no contempla salidas regionales, ¿no? Y en ese sentido es importante recordar las palabras del alto representante de la Unión Europea para la política exterior y la seguridad, Josep Borrell, que el otro día decía algo parecido como: de esta crisis o todos los europeos salimos juntos o no sale nadie, ¿no? Es verdad. Y eso lo que ha supuesto es que después de unas primeras semanas muy complicadas de cierre de fronteras dentro de Europa y de actitudes individuales, las instituciones europeas han sabido reaccionar a tiempo, primero el Banco Central Europeo, luego la Comisión, incluso el Consejo, y hoy tenemos una Europa afortunadamente mucho más reforzada que en otras situaciones o que en el pasado inmediato. Pero esto, volviendo a América Latina, es algo que falta. Y el problema está o que América Latina empieza a coordinarse, empieza a cooperar entre sí para buscar soluciones conjuntas, o el problema es que de esta emergencia la región va a salir mucho más débil y mucho más golpeada. Y precisamente hablando de la conformación de estos grupos o de estos bloques, que en algunos casos se crean para cooperar y en otros casos para responder ante otros fenómenos, nos preguntan por acá en el Facebook si es que, digamos, el Grupo de Puebla
se pretende constituir en una especie de contrapoder o de contraparte respecto al Grupo de Lima, ¿no? Recordemos que el Grupo de Lima ya tiene algún tiempo de creación en América Latina para responder a los abusos del gobierno de Maduro en Venezuela, y no ha alcanzado los resultados esperados, ¿no? Es decir, Maduro sigue en el poder, los diálogos han sido poco fructíferos, no se han aplicado sanciones muy efectivas por parte del grupo, más allá de los esfuerzos que hizo Brasil, ¿no? O Estados Unidos, hablando de Norteamérica. ¿Usted cree, profesor, que el Grupo de Puebla aparece como un contrapeso al fracaso del Grupo de Lima? No, básicamente porque primero el Grupo de Lima está formado por gobiernos, únicamente por gobiernos, no por expresidentes o exministros o expolíticos. En el Grupo de Puebla solamente hay un gobierno, que es el gobierno argentino, y no más que eso. En segundo lugar, el Grupo de Lima también sufre la fragmentación y la heterogeneidad de los gobiernos del continente. Y esto se ve porque, por ejemplo, cuando llega López Obrador al gobierno en reemplazo de Peña Nieto, México se mantiene dentro del Grupo de Lima, pese a tener posiciones no concordantes con la rama principal del gobierno, y luego hay otros gobiernos que tienen posturas diferenciadas, matizadas respecto a la crisis venezolana, ¿no? El Grupo de Lima ha sido incapaz inclusive de tener una posición común o más coordinada sobre uno de los dramas actuales, dejando de lado el COVID, más sangrantes de la región, que es el éxodo venezolano y los problemas que esto está causando y va a seguir causando en los meses y años venideros. Y desde esta perspectiva, el Grupo de Puebla no creo que se plantee siquiera ser el contrapoder. En todo caso, se plantea ser una voz diferente, ¿no? Pero aquí hay que decir algo importante, y es que primero el Grupo de Lima y luego el Grupo de Puebla han hecho un favor determinante para el futuro de la política en América Latina, que es empezar a dejar de lado la nefasta idea de la no injerencia. Este corolario de la doctrina Estrada que dice que los gobiernos no pueden hablar de lo que ocurre en otros países, o que los políticos no pueden hablar de lo que ocurre en otros países. Y esto fue durante mucho tiempo un obstáculo, no solo para la integración regional, sino también un obstáculo para que se pudiera hablar de política en serio a nivel regional. El Grupo de Lima, no por primera vez en la historia de América Latina, pero sí en épocas recientes, ha dado un paso permitiendo que los gobiernos comenzaran a hablar y a plantear sus dudas primero y sus críticas abiertas después sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela, sobre las vulneraciones a los derechos humanos, sobre lo que implicaba el anómalo funcionamiento de la democracia en el país. Y el Grupo de Puebla está haciendo otro tanto de lo mismo. Quizás hay un punto de discrepancia en el Grupo de Puebla cuando el presidente argentino, Alberto Fernández, toma una actitud protagónica para recomendar a los partidos de izquierda y centroizquierda convertirse en relevo en algunos países como Chile o como Colombia. Pero a mí esto no me parece algo criticable. Me parece que un político, sobre todo si lo que se busca es la integración de esa cosa, de esa entelequia que se llama la patria grande, pues mire, a mí me preocupa lo que ocurre a mi alrededor, me preocupa que pueda tener gobiernos más próximos a mi manera de ser y entender, ¿no? Lo que ocurre al mismo tiempo es que esto debe ser manejado también con cierta prudencia, porque cuando en la primera década del siglo XXI se produjo el mal llamado giro a la izquierda en América Latina, pues, y donde se creía que como consecuencia de que ahora todos hablábamos un mismo idioma o estábamos en un club donde los miembros éramos todos de la misma cuerda político-ideológica, la integración regional iba a ser más fácil,
Y esto ocurrió todo lo contrario, ¿no? Inclusive en instituciones como Mercosur hubo un momento en el cual los presidentes de los 5 países del bloque eran todos de izquierda o bolivarianos, y sin embargo no se profundizó en la integración regional. Luz. Sí, bien que estaba teniendo el Grupo de Puebla, ¿no? Ahora último. Y bueno, antes de esto, ¿cómo tendríamos que entender en todo caso finalmente los puntos que llevan adelante dentro del Grupo de Puebla, ¿no? Por ejemplo, el tema de desigualdad, pienso que el Grupo de Puebla lo ha tomado ya como suyo, como parte de su lucha propia, ¿no? Entonces, a diferencia de otros grupos. Ahora, ¿en qué medida debemos entender también Se ha cortado, Luz. Se congeló. populismo en... ¿La? ¿Me escuchan? No. ¿Puede repetir la pregunta, Luz? Se congeló un rato la pantalla. Sí, ok. Mi señal creo que está pésima, pero vamos. Se congeló otra vez. Mándasela por chat a Jorge la pregunta. Sí, mejor que me la traslade. Con esto a ver, vuelvo a ingresar. ¿otra Creo vez, que, Luz? Jorge, no, me A ver, desconecto y vuelvo a ya, ingresar. mejor, perfecto. Profesor Malamud, a nosotros, bueno, particularmente nos llama la atención y qué mejor usted siendo en ese momento un expatriado, nos llama mucho la atención el comportamiento que ha tenido el presidente Fernández respecto de su giro político, en todo caso, de su agenda política. El primer viaje que hace el presidente Fernández es, luego de ser elegido, es hacia México, para entrevistarse con Manuel López Obrador. Y otro gesto político, bueno, más que gesto, una acción política, fue quitarle las credenciales diplomáticas a la representante del presidente hasta ese momento legítimo, reconocido internacionalmente, Guaidó, ¿no? El presidente de Venezuela. ¿Cómo podemos traducir políticamente este comportamiento de presidente Fernández frente a estos dos hechos? Bueno, lo primero que habría que señalar es que Alberto Fernández llega a la presidencia argentina como consecuencia de lo que en México se definiría como un dedazo, ¿no? Es decir, de algo bastante insólito en la historia política internacional, y es que dentro de una fórmula presidencial no sea el presidente el que elige al vicepresidente, sino que es la vicepresidenta la que elige al candidato a presidente, ¿no? Así es. Entonces, esto implica una alianza bastante sui generis dentro del peronismo argentino, donde convergen el kirchnerismo por un lado con el peronismo más tradicional por el otro. En ese sentido, Cristina Kirchner tenía muy claro que si ella se presentaba como candidata, iba a perder la elección, aunque sea frente a un Macri muy devaluado, porque lo que estaba jugando no era la popularidad de cada uno, sino en todo caso, el rechazo de cada uno, y en ese sentido, entonces el rechazo que tenía ella era mayor que el rechazo que tenía Macri, y eso podía complicar evidentemente las cosas. Entonces, en esta coalición tan singular, el kirchnerismo tiene un fuerte protagonismo, y desde esa perspectiva no hay que olvidar que el kirchnerismo era un fiel aliado de Hugo Chávez y del proyecto chavista. De hecho, Chávez incorpora a Venezuela al Mercosur, inclusive la alianza entre Hugo Chávez, Cristina Fernández y Pepe Mújica en Uruguay es la que permite la suspensión temporal de Paraguay de Mercosur después de la destitución por un juicio político de Fernando Lugo. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero que tenía que hacer Alberto Fernández era recomponer un poco las alianzas dentro del continente latinoamericano que había tenido Argentina en los últimos 4 años bajo el gobierno de
Mauricio Macri, ¿no? Es decir, el gobierno de Mauricio Macri era un gobierno situado claramente en el centro derecha, era un gobierno que había reorientado no solamente las alianzas intra-latinoamericanas, sino también la inserción de América Latina en el mundo, había recompuesto la relación con Estados Unidos, había recompuesto la relación con la Unión Europea y con otros socios internacionales. Entonces, ¿quién emergía ahí como el aliado potencial más importante de la Argentina peronista o de la nueva Argentina peronista? López Obrador. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque el tradicional aliado argentino, que era Brasil, en Brasil había ganado la elección Jair Bolsonaro, que, como ya dije, era un representante de la extrema derecha. Esto, en líneas generales, no debería importar demasiado a la hora de hablar de relaciones internacionales y de los vínculos entre países, inclusive países que forman parte de la misma organización de integración regional como Mercosur, porque ahí deberían primar más los intereses nacionales y los intereses regionales por encima de las aproximaciones políticas e ideológicas. Pero el proyecto, para decirlo coloquialmente, salió rana, ¿no? Es decir, la idea de Alberto Fernández era reemplazar a Brasil por México, convertir a Brasil en el primer socio comercial y político de la Argentina, pero evidentemente, por un lado, la estrecha vinculación de México con Estados Unidos. México tiene el 80% de su comercio exterior con Estados Unidos. Y por otra parte, el hecho de que los sistemas productivos y los mercados funcionan de manera diferente, esto no se pudo concretar. No se pudo concretar desde el punto de vista económico-comercial, pero tampoco se pudo concretar desde la perspectiva política, por lo que había señalado antes, de que para López Obrador la política internacional es prácticamente irrelevante. Por supuesto que el secretario de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, sí querría potenciar la relación con Argentina, pero desde la perspectiva del presidente esto es un tema menor o secundario. Respecto a Guaidó, pues aquí también otra vez, ¿no? Es decir, el apoyo tradicional del kirchnerismo al chavismo ha implicado de forma permanente un rechazo, primero a la crítica y cualquier tipo de condena de lo que ocurre en Venezuela, y a partir del momento en que Guaidó se planteó su ascenso político y su emergencia como presidente transitorio de Venezuela, o presidente en funciones, pues el kirchnerismo es algo que rechazó. Es verdad que Mauricio Macri había reconocido al gobierno en funciones de Guaidó, pero cuando cambió el gobierno esto evidentemente fue modificado rápidamente, y de ahí que una de las primeras decisiones en materia de política exterior del nuevo gobierno argentino fuera el no reconocimiento ni de Guaidó ni de la representante de Guaidó. ¿Tiene esto alguna trascendencia concreta? Pues escasa, ¿no? Es decir, yo creo que es más algo más retórico y declarativo, como también lo fue el hecho de que viajara a México en vez de viajar a Brasil. Y aquí evidentemente lo que hay que señalar es que lamentablemente, y por culpa tanto de Bolsonaro como de Alberto Fernández, la relación entre dos socios tradicionales y aliados, que debería ser estrecha, en este momento es muy complicada, porque precisamente no hay ninguna relación, sino más bien una bastante evidente enemistad entre Bolsonaro y Alberto Fernández. Luz, regresaste. Sí, volví, pero mi internet está un poquito lento. No sé si me copian bien ahora. Sí, ahora te escuchamos. Ahora sí. Como diría Evita, volveré y seré millones. Seguramente vamos a... de volveré y seré millones. ¿Hay alguna iniciativa que rescatar de pronto del grupo de Puebla, profesor Carlos? ¿O de pronto todo está mal? No, vamos a ver. Yo no creo que el grupo de Puebla esté todo mal. En primer lugar,
cada cual tiene todo el derecho del mundo de unirse con quien quiera, y eso en absoluto es criticable. En segundo lugar, hasta ahora, todos los pronunciamientos públicos del Grupo de Puebla son respetuosos con la democracia, con los procesos electorales y con todo lo que esto supone y la defensa de las libertades públicas, y mientras se mantengan ahí también es algo respetable. Cada cual puede tener sus preferencias políticas. Hubo una clara apuesta, por ejemplo, en lo que supuso en su momento el respaldo a Evo Morales, en definir como un golpe de Estado en lo que fue en definitiva la renuncia de Evo Morales ante la presión popular por las evidentes evidencias, valga la redundancia, de fraude electoral cometido. Pero más allá de esto, más allá de la toma de posición en defensa del régimen de Maduro, en defensa de lo que está ocurriendo en Nicaragua con Daniel Ortega, pues yo creo que uno puede discrepar, puede disentir con respecto a las decisiones que toma el Grupo de Puebla, pero bueno, hay que respetarlo. Profesor Malamud, nos hacen una pregunta por la red. El único miembro, ya hemos hablado un poco de Argentina, vamos a regresar a Argentina en unos minutos, ahora nos vamos al Perú. El único miembro del Grupo de Puebla, nos dice Moni Villanueva, es peruano, es Verónica Mendoza. ¿Cómo ve su perspectiva política de cara a las elecciones del próximo año, ¿no? Usted sabe que el próximo año tenemos elecciones aquí en Perú, elecciones presidenciales, especialmente teniendo en cuenta las consecuencias de la emergencia sanitaria. Bueno, lo primero que habría que decir es que entre 2021 y 2024, si entre 2017 y 2019 tuvimos 15 elecciones, entre 2021 y 2024 prácticamente toda América Latina va a cambiar de presidente, ¿no? Es decir, que va a haber elecciones para aburrirse, por decirlo de alguna manera gráfica y coloquial, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en Perú? Pues en realidad, tanto en Perú como en el resto de la región, lo que está mandando en este momento es la incertidumbre, y sobre todo la incertidumbre frente a cuáles van a ser los efectos políticos y sociales de la pandemia que estamos viviendo y en la que estamos inmersos, ¿no? Y es algo que todavía no conocemos. Por ejemplo, una de las virtudes, por llamarlas de alguna manera, del COVID-19 fue la congelación de los movimientos sociales de protesta que habían tenido lugar en América Latina a lo largo de 2019, especialmente en el último trimestre, ¿no? Lo vimos claramente en Chile. En Chile, el 9 de marzo hubo una manifestación en conmemoración del día 8, el Día de la Mujer Trabajadora, muy nutrida, muy numerosa, pero a partir de ahí, cuando ya la pandemia comenzó a hacerse sentir de una forma evidente, pues esas manifestaciones que hacían temer un rebrote, una reemergencia de lo que habían sido los peores momentos de octubre, noviembre, diciembre del 19, se frenaron prácticamente en seco. ¿Van a volver estas movilizaciones una vez que la pandemia pase? Probablemente sí. Va a depender evidentemente de cómo se salga de la pandemia y cómo comience la reconstrucción, pero lamentablemente todas las señales nos dicen que en América Latina la situación va a ser muy difícil, muy complicada, y que esto probablemente también pueda generar nuevas tensiones sociales. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué va a ocurrir en las elecciones de cada país? Pues va a depender en parte de cómo gestionen los actuales presidentes en ejercicio su liderazgo, y un liderazgo que va a depender de los resultados, primero en materia sanitaria, es decir, cuántas víctimas va a haber en cada país, pero también de la reconstrucción y la gestión económica. Y en el caso concreto de Perú, yo creo que nadie tiene en este momento, nadie que sea medianamente serio, por supuesto, como dijo Moisés Naim hace muy poco en un brillante artículo reciente, en este mundo del COVID-19
la emergencia de charlatanes se da en todas partes, ¿no? Entonces, nadie que sea medianamente serio y que no quiera aventurar profecías que luego no van a ser cumplidas, puede decir lo que va a pasar en Perú. Las encuestas dan o nos muestran una fragmentación muy grande del voto. La mayor parte de la población no tiene decidido a quién va a votar, tampoco están claros todos los candidatos que va a haber. Evidentemente hay algunos candidatos que ya están enseñando la patita para posicionarse respecto a la campaña y a la elección. Está Verónica Mendoza, algún exjugador de fútbol, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, todavía es pronto para manifestarse. Es decir, ¿qué sabemos? Sabemos, por ejemplo, que es muy difícil, por no decir imposible, pero dejémoslo, es muy difícil, para ser cautos, que el fujimorismo repita una elección como la anterior, pero poco más, poco más. Es decir, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con esa imagen positiva pero algo declinante del presidente? ¿Va a poder ser endosada algún candidato? ¿No va a ser endosada? ¿Es endosable o no? Entonces, yo creo que estamos en fechas muy, muy tempranas del proceso como para hablar de lo que... Y, por ejemplo, también va a ser importante qué va a ocurrir con este Parlamento peruano tan sui generis que tenemos, ¿no? Es decir, cuanto menos pintoresco, por denominarlo de alguna manera. Así es, Luz, ¿nos acompañas? Sí, estoy acá intentando, luchando con mi conexión de internet. Ese ya es un virus Y informático. bueno, estoy casi, sí, estoy intentando mantener la Pero te conexión. Sin escuchamos, embargo, podemos, no sé, sí te escuchamos. Puedes hacer la pregunta, sí. que no. Sí. Ah, ya, genial, genial. Buenísimo. Entonces, por algo será que no deba salir mi rostro. Bueno, entendiendo este proceso de desigualdad, es más, profesor Carlos, igualdad, y que bueno, peruano, ¿no? Y sector de izquierda también le preocupa mucho esta posición. ¿Qué entendemos por desigualdad económica ahora y cuáles deberían ser las soluciones? ¿Qué entendemos por desigualdad económica? Evidentemente que partimos de la base de definir como América Latina a la región más desigual del planeta, y eso es un hecho incontestable, sobre todo si tomamos como punto de referencia el índice Gini, ¿no? que en una escala de 0 a 1 mide la desigualdad, ¿no? Es decir, 0 es más igual y 1 es más desigual, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos que los ingresos que tiene la población están muy desigualmente distribuidos, que el quintil más alto tiene un ingreso, un nivel de ingresos mucho más elevado que varios de los quintiles o deciles inferiores, y esto evidentemente marca una señal de identidad, por decirlo de alguna manera, muy clara respecto a América Latina. Hablábamos al principio del programa de la informalidad. Jorge recordaba que en Perú la informalidad supera el 70%, la media en América Latina supera el 50%, y esto nos lleva a dos consideraciones, ¿no? Por un lado, que es muy difícil integrar dentro de las estructuras sociales establecidas a esta gran masa de población informal, pero en segundo lugar nos encontramos con que la estructura social y la estructura fiscal, sobre todo de los países latinoamericanos, con algunas excepciones, como pueden ser Brasil
Argentina o Cuba, donde la presión fiscal es elevada. Sin embargo, en el resto de los países el margen para incrementar la presión fiscal es importante, ¿no? Y sin una estructura de impuestos progresiva que permita financiar un cierto estado del bienestar con prestaciones sociales, educación, sanidad y transportes asumibles por el conjunto de la sociedad, es complicado tener un país más igual y un país sobre todo más democrático, porque entre otras cosas, cuando el ciudadano tributa, paga sus impuestos, se siente más parte del país en el que vive. Y esto es una cuestión también de ciudadanía, ¿no? Es decir, cómo hacemos responsables a los ciudadanos de su presente y de su futuro. Un apunte al margen en este momento sobre el impacto del COVID-19. Los dos países más exitosos en el combate al COVID-19 en América Latina son Uruguay y Costa Rica. Y en buena medida son los países que tienen un sistema institucional más robusto, más fuerte y una ciudadanía más responsable. Y esto de alguna manera es lo que ha marcado la pauta de por qué la respuesta social frente al desafío del COVID ha sido tan importante. Por ejemplo, en Uruguay el confinamiento no es obligatorio. Y sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Perú o en Argentina o en otras partes de América Latina. Y sin embargo, la reducción de la movilidad como consecuencia del confinamiento en Uruguay ha sido superior a la de cualquier otro país latinoamericano, donde sí había obligatoriedad de quedarse en casa, pero que no fue cumplida. Entonces, de ahí la importancia de la ciudadanía y de la conciencia de los ciudadanos. Entonces, volviendo al tema de la lucha contra la desigualdad. ¿Por qué es importante? Porque mientras en América Latina existan las bolsas de pobreza, de extrema pobreza, de informalidad y de desigualdad que existen, la democracia latinoamericana nunca va a ser una democracia madura. Hay que tener en cuenta que en América Latina se empezó a votar ya en fechas muy tempranas. Es decir, una vez que las nuevas repúblicas comenzaron a andar, comenzaron a construirse las democracias latinoamericanas, con todas sus imperfecciones, con todo lo que se quiera, pero en América Latina se votaba cuando en muchas otras partes del mundo todavía la democracia ni siquiera era algo imaginable. Entonces, de ahí que la lucha contra la desigualdad sea importante, pero el error, y el error sobre todo de muchas élites latinoamericanas, es pensar que esto es una reivindicación de izquierda, cuando en realidad debe ser una reivindicación del conjunto de las fuerzas políticas de un país, y en este momento, más que en ningún otro, es necesario llegar a proponer y avanzar en la redacción y sobre todo en la firma de un nuevo contrato social en todos los países latinoamericanos que haga posible reconfigurar la situación, que haga posible reconfigurar el estado de democracia y sobre todo acabar con la desigualdad. Profesor Malamud, tengo que hacerle esta pregunta ya que usted habla de desigualdad y este es un tema muy recurrente, sobre todo en círculos liberales, ¿no? Ya sea en la academia o ya sea en espacios políticos. Los gobiernos deben esforzarse o reunir sus recursos para luchar contra la desigualdad o enfocarse en la disminución de la pobreza, ¿no? Este es un tema muy recurrente. Y la segunda pregunta que le haría, aprovechando ya esta pauta, usted mencionó a los COVID populistas, ¿no? En uno de sus artículos habló de los famosos COVID populistas, aquellos quienes han de alguna manera rentabilizado políticamente esta crisis sanitaria, ¿no? Del coronavirus. Es así que han justificado ciertas medidas cuestionables en aras, podría decirse, de la salud pública. ¿A quiénes ve como COVID populistas en la región?
Bueno, empecemos con lo primero, si lucha contra la desigualdad o lucha contra la pobreza. De alguna manera van de la mano, ¿no? Es decir, en realidad la lucha contra la pobreza permite presentar logros más inmediatos, es mucho más visible la disminución de la pobreza que la disminución de la desigualdad. La desigualdad se va reduciendo a mediano o largo plazo, pero sin embargo, por ejemplo, lo que vimos en Brasil durante los gobiernos del PT es que algunas de las reformas implementadas o algunos de los planes de transferencia condicionadas que tenía el PT, como el plan Bolsa Familia, que permitía una reducción de la pobreza, también permitía una reducción paulatina pero constante de la desigualdad. Y en ese sentido, yo lo que creo es que los gobiernos de cada país deben implementar políticas para reducir la pobreza, pero también para reducir la desigualdad. Sobre los COVID populistas, ¿quiénes son COVID populistas en este momento en América Latina? Pues tenemos un reguero de nombres bastante importantes, pero hay algunos que descollan sobre el resto, ¿no? Para empezar, tenemos a los presidentes de los dos grandes países, ¿no? Es decir, tenemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al presidente de Brasil, Jair Mesías Bolsonaro. Parece que su papá y su mamá, cuando nació, preveían Está un poco predestinado. el futuro de este hombre, ¿no? Ahora, no son los únicos, ¿no? Pese a que es importante señalarlo, uno está, ya lo decíamos antes, uno está en un espectro político y el otro, en un lugar del espectro y el otro en el otro, ¿no? Pero, más allá de sus diferencias, tienen posturas comunes, ¿no? Y a esta lista se agrega, por un lado, los populistas de raíces bolivarianas que subsisten todavía en el continente, y en este sentido tenemos dos grandes prohombres de la causa, que son Nicolás Maduro, por un lado, predestinado por el pajarito, y Daniel Ortega, junto con su mujer, Rosario Murillo, que están marcados por la vara mágica del amor, ¿no? Es decir, con la cual pretenden combatir al COVID-19. Y finalmente, en esta constelación de COVID populistas, no se puede olvidar un nombre que cada día es más esencial, que es Nayib Bukele, el mago del Twitter, el mago de las redes sociales, y que está marcando una pauta preocupante en la región, que se ve en otras partes del mundo, como por ejemplo en Europa con los regímenes de Polonia y Hungría, que es el aumento del autoritarismo a la sombra del populismo en tiempos de pandemia. Luz. Sí, bueno, estoy con mi internet fatal, pero haremos el esfuerzo. Eh, yo quisiera ahondar un poco más, tal vez, en esta definición que se hace a populismo, ¿no? Ahora en este tiempo de pandemia, ¿quiénes serían los populistas más próximos para Carlos Malabún? De pronto en América Latina, ¿no? Contextualizando. Pues acabo de responder a esa pregunta, ¿no? Marcaba que los nombres más señeros eran López Obrador, Bolsonaro, Ortega, Maduro y también Nayib Bukele. ¿Y qué le parece la labor del presidente Martín Vizcarra? ¿De pronto le parece populista también? Yo no definiría a Martín Vizcarra como populista, ¿no? Es decir, uno de los problemas de la lucha contra el COVID-19 es que uno tiene que echar manos de una caja de herramientas en la cual no había pensado, para la cual no estaba preparada, y en ese sentido se trata de una crisis global que golpea a la gente de manera brutal, que sin embargo se ceba con los sectores menos favorecidos. Es una crisis global que no conoce fronteras, pero al mismo tiempo es una crisis que golpea a los sectores más pobres con mayor peso, ¿no? Entonces,
Yo creo que Martín Vizcarra tomó inicialmente una serie de medidas muy enérgicas, lo cual le valió un reconocimiento importante de la población peruana y de ahí el crecimiento que tuvo notable en sus índices de popularidad y de aceptación, tanto propios como de su gobierno. Tuvo éxitos iniciales en la gestión de la crisis y en la gestión económica, pero desde hace algunas semanas los éxitos que él pensaba que iban a ser inmediatos no se están consolidando, esto dura más de lo previsto, la curva está tardando mucho más en ser domesticada, en ser achatada, que lo que era previsible. Y aquí, como señalábamos al principio de mi intervención, el factor diferencial, no solo en Perú, sino también en el resto de América Latina, que hace que el problema sea más complicado de vencer, es el peso, el gran peso de la informalidad, ¿no? Y cómo esto incide en la propagación de la pandemia. Entonces, ¿es Vizcarra populista? No, yo no creo que Vizcarra sea populista en el sentido que lo puede ser Maduro o inclusive Nayib Bukele, ¿no? En el otro extremo del espectro, ¿no? Pero, es decir, hay que tener en cuenta también otra consideración, producto de una medida drástica y discutida en su momento, como fue la disolución del Congreso, como fue la elección de un nuevo Parlamento y cómo con este Parlamento no solamente el Parlamento es bastante ingobernable, sino que es difícil al mismo tiempo gobernar con este Parlamento por medio. Y eso explica algunas de las medidas que está tomando Vizcarra. Ujú. Y, perdón, Jorge, Sí, en claro. temas de presencia del Estado frente al manejo de esta crisis, Pepe Mujica decía que hay que gastar mucho más en salud y previsiones de salud, ¿no? Que los estados tendrían que gastar, porque el mercado no puede gastar en cosas que no les dé ganancias. En ese sentido, ¿qué tan importante es la presencia del Estado en el manejo de crisis como esta, ¿no? Bueno, la presencia del Estado es fundamental en el manejo de crisis como esta, ¿no? Es decir, de no mediar una actuación centralizada y una actuación que coordine a todos los niveles de las administraciones públicas, es imposible tener resultados concretos, ¿no? Y cuando esto no ocurre, cuando la coordinación entre las administraciones es complicada, pasa lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil, en los dos países que son países federales, los niveles de comunicación entre el gobierno federal por un lado, Trump y Bolsonaro, con los gobernadores de los estados, es muy complicada. Se están tomando decisiones descoordinadas, unos van por un lado, otros van por el otro, y esto evidentemente lo que hace es multiplicar el efecto de la pandemia. Mujica decía algo que es importante, que hay que invertir más en salud pública y eso es esencial y es algo que va a pasar en los próximos años porque el temor de la pandemia está ahí, ¿no? Es decir, no se puede decir que esta pandemia ha sido un cisne negro, es decir, esos acontecimientos imprevistos en la historia de la humanidad, porque ya desde hace años se venía especulando con que una pandemia era algo posible y que iba a golpear de forma global a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, pese a que estaba previsto, no se tomaron las medidas necesarias, ¿no? Ahora el mundo está mucho más concernido por lo que ha ocurrido y va a decidir invertir mucho más en salud pública para prevenir precisamente que un nuevo brote de esta pandemia u otra cualquiera que próximamente pueda golpearnos provoque el daño tan brutal que está provocando esta, que es totalmente incomparable, ¿no? No se puede comparar ni con la crisis de 2008, ni con la Segunda Guerra Mundial, ni con la crisis del 30, es totalmente incomparable, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en América Latina, en los últimos 10, 15 años,
el gasto en salud pública ha aumentado. Y eso es un hecho incontrastable. Si uno mira la evolución de los presupuestos de cada país, ve cómo el gasto en salud pública ha aumentado. De la misma manera también, no en la misma proporción, pero que ha aumentado también el gasto en educación. Ahora, el problema no es que se gaste más, sino también que se gaste mejor. Y este es uno de los grandes déficits de lo que ocurre en América Latina. Y el otro tiene que ver con algo que discutíamos hace un rato, y es que para poder gastar más, el sistema tributario debe ser radicalmente modificado. Es decir, para poder gastar más en educación, para poder gastar más en sanidad, para que el Estado pueda gastar más, hay que modificar los sistemas tributarios, la gente tiene que pagar más impuestos, porque si no, no hay manera de sacar ni ningún país latinoamericano de forma individual, ni al continente de la situación en la que estamos. Profesor Malamud, ahora ya a minutos de concluir la entrevista, usted habla de gasto público, ¿no? Y de la importancia del gasto público en sectores estratégicos de desarrollo como salud, por ejemplo, o educación. Voy a aprovechar esta parte para hacerle, además de esa pregunta, a otras dos que nos hace por la red. Carlos Malamud no teme que a los gobiernos se le vaya la mano con el gasto público y que termine sobreendeudando al aparato estatal. Eso por un lado. Por otro lado, nos preguntan aquí, Giancarlo Calla, en la red, ¿cree que la crisis económica de Argentina, no sé ya cuántos defaults tiene Argentina acumulados, 8. cree que la... Este sería el 8 9. en 200 años de vida republicana? ¿Cree que la crisis económica en Argentina termine desprestigiando la izquierda, ¿no? en América Latina, en Latinoamérica? Otra pregunta, esto respecto a China. Guido Vargas nos dice, ¿cree que se genere responsabilidad a China por no tomar las medidas de prevención? Bueno, son 3 preguntas que uno podría extenderse. Primero, sobre el gasto público. Evidentemente que el riesgo de tener gobiernos derrochones, el riesgo de tener gobiernos que se sobreendeuden es permanente. Ahora, esto se corrige con una mayor y mejor democracia. Es decir, si hay un gobierno que no funciona, después del periodo correspondiente vienen los electores, eligen un nuevo gobierno, sacan al que no funcionó y lo cambian por otro. Pero para que esto sea efectivo tiene que haber reglas de juego claras, sistemas de partidos eficientes y fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que exista el riesgo de sobreendeudamiento, que está ahí evidentemente, no nos tiene que hacer olvidar que el objetivo de lograr un país mucho más instruido y más sano y por lo tanto más sólido y más fuerte es un objetivo irrenunciable de cualquier demócrata y sobre todo también de cualquier liberal. Eso es algo que debemos tener muy presente. Sobre la crisis económica argentina y el default, y si eso puede implicar el riesgo del desprestigio para la izquierda continental o la izquierda argentina. Yo no creo que esto ocurra. En primer lugar, porque si bien es verdad que en el default de 2001 la clase política argentina y sobre todo el peronismo festejó el default como si se tratara de la consecución del Campeonato Mundial de Fútbol, pues la situación en la actualidad no es la misma. Hay algunos que todavía tienen o mantienen ese discurso antiimperialista, antifondo monetario internacional, etcétera, etcétera, pero el presidente Fernández tiene muy claro cuáles son los riesgos del default. Pero por otro lado, lo que hay que señalar también es que fue la mala gestión del presidente Macri la que provocó el endeudamiento y la que provocó la situación
que nos está conduciendo en este momento al default, que se podría haber gestionado mejor desde la llegada de Fernández, por supuesto, que se podría haber negociado en mejores condiciones con los bonistas, los tenedores de bonos, también. Ahora, lo que no hay que olvidar es que no es este gobierno el responsable de este endeudamiento, sino el gobierno anterior. Y la última pregunta Sobre China, ¿no? Si se sobre va a China generar responsabilidad en China. y sobre el pedido de responsabilidades a China. Yo no creo que esto logre materializarse, ¿no? El presidente Macron, en una entrevista que dio hace como 3, 4 semanas atrás al Financial Times, dijo algo muy importante sobre China, y es que estamos sin saber muchas cosas, sin conocer muchas cosas de lo ocurrido en China, sobre todo en los orígenes de la pandemia. Esto es una cosa, y esto implica una falta absoluta de transparencia en las comunicaciones de China y del gobierno chino y del Partido Comunista Chino respecto a lo que ocurrió en los primeros días, semanas de la difusión de lo que luego fue la pandemia, que evidentemente de haber sabido lo que ocurría con anticipación se podían haber tomado algunas medidas que hubieran aliviado en parte lo que ocurría, pero otra cosa es responsabilizar al gobierno chino del origen de la pandemia, es algo muy distinto, y la segunda, pedir responsabilidades y que estas responsabilidades se materialicen en hechos concretos. Podría darse el caso, por ejemplo, de que algún tribunal de Estados Unidos falle en contra del gobierno chino y lo obligue a pagar indemnizaciones, pero en ese caso lo que tendríamos sería una agudización hasta niveles desconocidos de momento del enfrentamiento entre las dos superpotencias. Y no hay que olvidar una cosa que es importante, que el mayor tenedor de títulos de deuda pública de Estados Unidos es China. Sí, profesor Carlos, retomando un poco la conversación sobre el Grupo de Puebla, dentro de esta, dentro de esta agrupación, bueno, se hablaba sobre la fiscalidad del Estado, ¿no? Y se decía que América Latina es exportador de capitales fuera del país, y que estos no pagaban impuestos, ¿no? Entonces, tal vez acá la necesidad de que haya una fiscalidad de parte desde el Estado. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su percepción? Lo primero, Luz, bienvenida al mundo, ¿no? Es decir, la posibilidad de escuchar una pregunta completa tuya me hace muy feliz. Dicho esto, es verdad, ¿no? Es verdad lo de la fuga de capitales. Ahora, cuando se habla de fuga de capitales, lo que hay que tener presente es que los principales actores económicos que colocan su capital fuera de sus países son los propios nacionales. Son los argentinos los que sacan el dinero de Argentina, son los peruanos los que sacan el dinero de Perú, son los chilenos los que sacan el dinero de Chile. La intensidad de esta retirada de capitales tiene que ver con varias variables, valga la redundancia. En primer lugar, con la seguridad jurídica. Es decir, ¿cuánto o qué temor tengo yo de que el dinero que yo tengo en el banco invertido en una empresa, de un momento para otro lo pierda? Bien porque me sea expropiado, bien porque se modifiquen radicalmente las reglas de juego y haya una actitud más confiscatoria por parte del Estado. Por ejemplo, lo que ocurrió en Argentina con el famoso corralito. Y en ese sentido, los sistemas institucionales latinoamericanos, económicos, judicial, político,
lo que hacen es favorecer esa salida de capitales. Se argumenta que una excesiva tributación favorecería aún más la salida de capitales. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hay una presión elevada, pero al mismo tiempo hay las suficientes garantías jurídicas, el dinero no se mueve. Preguntémonos, por ejemplo, ¿cuánto dinero tienen los suecos, los noruegos o los daneses fuera de sus países, donde existe una presión tributaria superior al 45% del PIB? Entonces, ¿por qué no se evade el dinero de esos países? Porque hay garantías suficientes de que no va a haber devaluaciones, de que no va a haber confiscaciones, de que la creación de riqueza se vive como algo legítimo y no como algo ilegítimo que debe ser castigado. Por ejemplo, en este momento en Argentina, una parte del kirchnerismo está solicitando gravar a las grandes fortunas para que con su dinero colaboren con la salida de la crisis. Y al mismo tiempo nos vemos que en Uruguay, con un gobierno de centro derecha, la situación es radicalmente distinta, donde la apuesta es, bueno, ¿cómo vamos a gravar a estos señores? Porque si los grabamos hoy, mañana, cuando comience la reconstrucción, no van a tener dinero para invertir en actividades productivas que van a ser clave para sacarnos de la situación actual. Entonces, el problema no es tanto que hay salida de capitales, como dice el Grupo de Puebla, y que esto es algo que debe ser corregido, que evidentemente debe ser corregido. Pero la corrección del fenómeno implica mayor seguridad jurídica, mayores garantías, mejor institucionalidad. Y sin eso, evidentemente, no, nada de esto va a ocurrir, porque el problema está cómo un gobierno puede crear las condiciones para que los ciudadanos de un país que tienen su dinero a buen recaudo fuera del país lo traigan de vuelta. Esa es la cuestión. En ese sentido, vale, para puntualizar, ¿no? Se podría hablar de una reforma fiscal, a lo mejor, o de pronto, ¿qué otras salidas tendría que ver, por ejemplo, en el caso peruano o a nivel de Latinoamérica? Bueno, evidentemente son muchos los países los que necesitan reformas fiscales, yo diría que prácticamente todos, ¿no? En algunos casos, especialmente aquellos como los países centroamericanos o países como México o inclusive Perú, con un bajo nivel de tributación, de presión fiscal, para aumentar el nivel de los impuestos, pero no solamente para aumentar el nivel de los impuestos, sino para recaudar más y mejor. Porque hay dos problemas aquí y que exigen una reforma fiscal profunda. Una, cambiar la presión fiscal. Dos, reducir la evasión fiscal, que es cuantiosa en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los niveles de la sociedad. Y la informalidad es un problema, pero no es el único. Y tres, también cambiar la estructura de los impuestos. En la mayor parte de América Latina, el impuesto sobre la renta ocupa un lugar minoritario dentro de la presión fiscal. Esto debe cambiar porque en este momento son los impuestos indirectos, que son los más regresivos, los que ocupan el centro de la fiscalidad. Entonces aquí debe haber un cambio donde el impuesto sobre la renta ocupe un lugar más importante y se disminuya la presión de los impuestos indirectos.
profesor Malamud, claro, que se recaude mejor y que se gaste mejor, ¿verdad? Que sean eficientes en el gasto. Obviamente, ¿no? Eh, Una eh, cosa en, trae la otra. en el Centro de Estudios Liberales, por ejemplo, publicamos una estadística de cómo se había gastado un presupuesto por la emergencia en algunas provincias del Perú, en algunas regiones del Perú, y hasta hace una semana el porcentaje de ejecución era cero, literalmente cero. Entonces, se recauda, se puede recaudar mejor, pero si no se gasta eficientemente, los pobres van a terminar pagando Bueno, esta calamidad. algo similar pasó en Perú precisamente con los ingresos provenientes de la minería, ¿no? Es decir, que se redistribuían a las regiones y muchas regiones no sabían cómo gastarlo. Así es. Bueno, profesor Malamud, le agradecemos mucho su tiempo, su disponibilidad para atender este llamado. Han quedado de verdad varias preguntas sobre el papel. Creo que cuando usted además habla de la realidad de cada uno de estos países de América Latina, pues las interrogantes que surgen son demasiadas, ¿no? Por ejemplo, particularmente Argentina y Venezuela, ¿no? Yo lo comprometo, profesor Malamud, para en una posterior ocasión hablar sobre Argentina, sobre el papel de Argentina en el Mercosur, sobre la posibilidad de que Mercosur se desintegre, sobre cómo un país que a inicios del siglo XX o a fines del XIX era uno de los más ricos del mundo y ahora va, como usted dijo, por su noveno u octavo default. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿No? Yo creo que esos temas... Sí. Varguitas, ¿cuándo se jodió Argentina? Es la pregunta renovada de Zabalita, es verdad. Yo creo que sobre ese tema vamos a conversar más adelante, profesor Malamud. Le agradezco mucho su participación. Es muy grato contar con una mente lúcida para poder tratar estos temas. Y a Luz le agradezco muchísimo, de parte además del Centro de Estudios Liberales, su participación, aunque al inicio fue un poco intermitente su presencia con idas y venidas. Al final se lograron concretar varias preguntas importantes de Luz. Muchas gracias, Luz, allá desde Cusco, y profesor Malamud, muchas gracias allá en España. Estaré encantado de volver a estar con todos ustedes y espero que la próxima el Internet de Luz funcione mejor. Sí, qué pena, una pena, profesor Carlos. Sin embargo, ojalá se dé la oportunidad de volver a conversar, y esta vez con mi señal de internet un poquito más eficiente y eficaz, ¿no? Perfecto. Muy bien. Además, con tu presencia, este programa seguirá llamándose a 3 voces, Luz, y no serán 2 Oh, únicamente. muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Luz. Bueno, a mí me gustaría precisar ya casi para terminar, profesor Carlos, ¿qué mensaje de pronto debería sacar América Latina de esta crisis frente a esta pandemia, y de pronto cuáles deberían ser los horizontes finalmente a emplear, ¿no? Como América Latina, como una América Latina unida, como muchos queremos en un punto. Bueno, en los años 70 del siglo pasado se había puesto muy en boga, muy de moda, una consigna que era unidos o dominados. Evidentemente esta consigna tenía, empezamos hablando de la izquierda en América Latina, un claro contenido político y sobre todo un claro contenido antiimperialista, ¿no? Es decir, o nos unimos o seremos dominados por Estados Unidos, eso era lo que se venía a decir entonces. Hoy, salvando todas las distancias, esta consigna podría ser reeditada, pero en el sentido de que o todos los países latinoamericanos o todas las sociedades y los pueblos latinoamericanos se unen y coordinan y conciertan mejor sus políticas, o van a ser dominados, pero no por los Estados Unidos, sino por la pandemia y por los efectos brutales que va a tener la pandemia. Ok, doctor, profesor Malamud, muchas gracias por ese último mensaje. Les agradecemos a todos nuestros televidentes y oyentes del Centro de Estudios Liberales por su asistencia a este programa. Seguramente ya como queda grabado en la página del Facebook del CEL, seguramente lo van a ver más adelante, ¿no? Gracias, Luz, gracias, profesor Malamud, y hasta una próxima ocasión. Gracias a Joel Rosales, además, por su apoyo
a esta conexión y a esta transmisión. De verdad, Sí, muchas gracias a todos. sí, yo solo para despedirme, en el Perú hoy es el Día de las Lenguas Originarias, Ayimpuncha y Cachun Cancunapas, que sea un buen día para ustedes, y no sin antes decirle también en Machiguenga, Noninta Kempi. Creo que el amor es la base de todo, ¿no? Y claro, la libertad está. Gracias.